Hola, buenas tardes. Bueno, les quería comentar que para la clase de hoy voy a presentar un artículo, que es un artículo de mi autoría, que, bueno, está dentro de un que se publicó en el año 2019, cuyo título es eh, se llama así, de la desjudicialización a la refundación de los derechos, transformaciones en las disputas por los derechos de los niños y las niñas, 2005-2015. La coordinación del dossier estuvo a cargo de las doctoras Valeria Llobet y Carla Villalta. En esta oportunidad, bueno, ellas recogieron una serie de artículos que en distintas secciones van a ir abordando cómo fueron las modificaciones y cómo se fueron configurando los sistemas de protección de derecho a nivel de la Argentina, las distintas provincias. Algunos artículos abordan cuestiones más de de los abordajes territoriales y el alcance de los servicios locales en municipios o pequeños municipios o en municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires. En este caso, el artículo que tienen que leer y con el que vamos a trabajar en el foro de discusión tiene como título de plazos y medidas, repercusiones en el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes santafesino, y es parte del trabajo de investigación que recojo, en lo que fue mi tesis de doctorado. Me interesa este artículo para trabajar con ustedes en quinto año, justamente para poder mirar cómo las formas en las que las instituciones toman cuerpo, de alguna manera quedan plasmadas, se sedimentan como una institucionalidad que va a funcionar en términos más de generar repeticiones, generar lineamientos de trabajo, que esas formas de constituirse como política de Estado no es un puente de plata, y tampoco tiene demasiado sentido tratar de medir cuánto se aleja o cuánto se acercan los derechos al plasmarse en una política, cuánto se alejan o se acercan en la realidad, sino creo mucho más productivo pensar de qué manera esos derechos, esos lineamientos de la política que se plasman en los ordenamientos jurídicos, en las disputas cotidianas, en las disputas de distintos actores y demás, terminan plasmándose como propuestas o como horizonte de una práctica que es una práctica que va a articular no solamente la práctica de los funcionarios, sino de toda una serie de actores, podríamos decir, y actrices que van a tener influencia en esas formas de abordaje. Entonces, el artículo lo que intenta recuperar es cuáles fueron las disputas que se fueron suscitando y los distintos agrupamientos de sectores que en algún punto se constituyeron en actores claves para plasmar la normativa a nivel de la provincia de Santa Fe, pero principalmente en la ciudad de Rosario, y cómo esos primeros años de implementación de la ley, cuyos ajustes y necesariamente siempre que se inaugura una modalidad nueva, cuando se instaura un cambio, quedan un montón de hilos sueltos, quedan un montón de aspectos que se van reconfigurando en el momento en el que se ponen a andar, estos cambios, en el momento en el que se implementan. Esa dimensión de la implementación es la que permite ubicar cuáles son podemos pensar cuáles son los conflictos, cuáles son los puntos ciegos que no se pudieron prever en el momento de la implementación, y necesariamente imprimió en la lógica de la propia implementación,
imprimió ciertas necesidades o fueron configurándose ciertos discursos respecto de la necesidad de hacer alguna modificación a muy poquitos años de sancionada la ley provincial. Ustedes saben, la ley provincial se sanciona en el 2009, se implementa muy enseguida, se reglamenta en el 2011 y casi paralelamente a la reglamentación hay una modificación de la ley, que es lo que trata el artículo. Lo que me interesa que puedan recuperar en este artículo son, digamos, las distintas voces de los actores que estuvieron involucrados en ese movimiento de reforma, que tenían como mayor interés poner el foco en los plazos de las medidas de protección excepcional. Ahí vamos a encontrar lo que se configuró en ese momento, hoy no existe de esa misma manera. Es un agrupamiento que concentraba las voces de los padres adoptivos y futuros adoptantes, que en ese momento veían con mucha necesidad que los plazos de las medidas excepcionales se cumplan. ¿Y esto por qué es importante de señalar? Porque en el momento que se implementa la ley provincial, tengan en cuenta que la ley nacional no tenía estipulado un plazo de cese de las medidas excepcionales y la provincia de Santa Fe incorporó un plazo de una manera innovadora, podríamos decir así, incorporó un plazo de 1 año y medio para poner un coto, ¿no? Y poner una podríamos decir, un plazo definitivo, podríamos decir, a la medida, hasta 1 año y medio, y luego de ese año y medio, ¿no? La Secretaría de Niñez, en ese momento era Subsecretaría de Niñez, debía proponer a los juzgados de menores cómo resolver definitivamente esa medida. Esa resolución podía tener 3 opciones, ¿no? Como ya sabemos. Una es que el niño o la niña fuera, digamos, se estableciera el estado de adoptabilidad de su situación, en su situación parental y legal, pudiera ser que volviera a convivir con su familia de origen, o la otra opción es que pudiera convivir o establecer una relación permanente a través de una tutela o una guarda permanente con familia extensa, ¿sí? Entonces, lo que vemos allí es que tenemos, por un lado, ¿no? estos grupos que impulsaban, ¿no? Y que también argumentaban la necesidad de que esos plazos se mantuvieran y se cumplieran a rajatabla como una forma de apurar o acelerar, podríamos decir así, las situaciones legales de los niños y por lo tanto pudieran ser adoptados, ¿no? Pudieran pasar a ese estado de adoptabilidad o volver con su familia. En todo caso, lo que ellos argumentaban era la necesidad de que los niños no estuvieran indefinidamente en las instituciones, que no estuvieran indefinidamente sin poder proyectar un futuro, digamos, más acordes a la condición de su niñez. Luego tenemos otro grupo que también, que no se contraponía, por supuesto, al grupo de padres adoptivos y futuros adoptantes, pero sí impulsaban y de alguna manera demandaban a la Secretaría de Niñez que pusiera los recursos necesarios para implementar las medidas de protección. No solamente las medidas de protección excepcional, sino y fundamentalmente las medidas de protección integrales, ¿no? Las medidas de protección integrales. En tal caso, ahí tenemos un grupo que se va a configurar como foro de infancias de Rosario, también hubo un foro de infancias en Santa Fe en ese momento, ¿no? Estamos hablando entre el 2011, 2009 y 2015 aproximadamente. Este trabajo de campo se realizó entre el 2009 y el 2011
Y en ese caso, este agrupamiento o este sector que va a tener una influencia en la política y en la implementación, es un sector que va a configurar no solamente la participación de organizaciones sociales de niños, niñas y adolescentes, organizaciones sociales que trabajan con la niñez y también una serie de funcionarios, trabajadores, profesionales, colegios profesionales, que también no van a alzar la voz respecto de la necesidad de que la política de infancia se reconfigure y que los recursos puedan ser diseñados de tal forma que se pudieran implementar las medidas de protección integrales. En ese caso, veían con relativa eficacia la implementación de un plazo, ¿no? El plazo para ellos era orientativo, pero de ninguna manera podía ser, conclusivo de la situación o de los procesos de intervención con niños, niñas y adolescentes. Bueno, en todo caso, lo que podemos revisar allí es que los distintos sectores y los distintos grupos que fueron disputando el proceso de implementación no tuvieron una relación muy diferente, quiero decir, fueron teniendo incidencia a través del proceso legislativo para la reforma, también en los procesos judiciales, porque varios de los jueces de familia recogieron esta demanda, especialmente de los grupos de adopción, y porque también en ese momento fue necesario, ¿no?, impulsar la ley de adopción en la provincia, porque la ley que teníamos era muy antigua y no se había modificado a la luz de los cambios legislativos y las implementaciones de los sistemas de protección de derechos. Entonces, lo que me interesa a mí señalar ahí es que tengamos en cuenta, ¿no?, cómo las formas en las que se conciben esos problemas sobre la implementación y las formas en las que se concibe, digamos, las maneras de resolver o de abordar esos problemas tienen antecedentes muy distintos, depende de estos grupos, tiene también una influencia sobre no solamente la formación, sino la propia militancia respecto del tema, y me parece interesante poder recuperar estas aristas de una relación de poder, o mejor dicho, ¿no?, cómo se configuran esos grupos y cómo se configuran las relaciones de poder, para luego terminar plasmando una reforma en el año 2011 que va a introducir algunos cambios, va de alguna manera también a ampliar las competencias del Poder Judicial en los casos y, y a reubicarse, ¿no? La Dirección de Niñez o la Secretaría de Niñez tuvo que reubicarse en sus funciones y reubicarse en los alcances de sus propias intervenciones. Así que bueno, yo les dejo la posibilidad de leer el texto y vamos a trabajar en la propuesta de un foro que van a encontrar en el aula. Como un poco la idea es recuperar estas aristas más de las disputas y cuáles son los argumentos centrales de estas disputas para pensar cómo se fue configurando el sistema de protección santafesino, que probablemente vamos a encontrar muchas diferencias hoy, pero creo que son piedras fundamentales para ubicar cuáles eran en ese momento las consideraciones que se tuvieron en cuenta y en definitiva cómo efectivamente se fue estableciendo o se fueron estableciendo los lineamientos y las orientaciones de la política de niñez o de protección a la niñez en la provincia de Santa Fe. Así que bueno, quedamos a la espera del próximo encuentro y espero que disfruten el texto y lo debatiremos en el aula
en la próxima clase. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo.